a Casa de Gobierno, porque Nicolás Bonafont nos contaba que hoy el presidente Mauricio Macri mantuvo al menos dos reuniones, Nico. Una con los representantes de lo que es la agroindustria y otra ahora con los representantes de la industria de la carne. ¿Esto es así? Sí, así es, Luli. Más temprano, como decíamos entonces, con la mesa de enlace, donde reiteramos, el presidente le prometió que no iba a haber modificaciones en cuanto a las retenciones y ahora está dialogando con los empresarios de la carne. Les decía entonces esta reunión de gabinete en las que Macri más temprano le pedía a sus ministros previsibilidad. Y eso es que pongan todos sus esfuerzos en eso, en ser previsibles de acá a las elecciones para tratar también de contener el dólar. Y un dato para cerrar, yo le contaba eso de Marcos Peña recién, de que en el gobierno insisten de que va a seguir siendo jefe de gabinete y también por el momento va a seguir siendo el jefe de campaña de Juntos por el Cambio para el 27 de octubre. Eso no se va a modificar, por lo menos hasta ahora. Y quien se va a sumar, como también hablábamos la semana pasada, es Guillermo Dietrich, pero en este caso el ministro de Transporte es el que se va a encargar de reclutar a los fiscales que van a trabajar el próximo 27 de octubre. Desde las distintas fuentes me dicen que no es obviamente que el gobierno piensa de que perdió por esta amplia diferencia por falta de fiscales, pero sí quieren ajustar algunas tuercas y quieren tener presencia en todo el distrito para evitar cualquier tipo de denuncia y demás y estar más segura a la hora de fiscalizar. Bueno, quien se va a encargar de juntar a todos los voluntarios para el 27 de octubre va a ser Guillermo Dietrich. Entonces el gobierno quiere para el 27, para las próximas elecciones, tratar de que no se le escape nada, aunque insisto, las mismas fuentes me dijeron de que el gobierno recibió el mensaje de las urnas y que no perdió ni por fraude ni nada por el estilo, pero sí quiere tener más presencia en las distintas escuelas a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, Guillermo Dietrich va a ser entonces quien se encargue de eso. Muchas gracias, Nico. Si hay alguna salida inesperada o algún integrante de esta reunión que quiere dialogar con la prensa, estaremos atentos a tu llamado. Gracias. Hasta luego. Señor Darío Gaño, ¿cómo va? Hoy estuvo inciso en las preguntas. Ahí a la mañana con Guido, con Sandleris, el presidente del Banco Central. Él sí es presidente, no como la Cunza que había dicho que lo ungieron presidente. Bueno, estaba nervioso. Estaba nervioso. Sandleris tuvo algunos furcios, pero menores, no vale la pena. Tenía que ver más con lo técnico. Que igual fue una conferencia de prensa muy corta, donde no dio detalles. De hecho, C5N le hicimos dos preguntas. Una, que era una repregunta que le había hecho un colega, que tenía que ver con todas las preguntas que hay para el Banco Central con lo financiero. Hoy el problema en la Argentina es lo financiero, es decir, toda la plata que debemos, Luli, Víctor Hugo, Mariano acá, la plata que debemos hoy, que hay que devolver, son las preguntas que tienen los hombres y mujeres de las finanzas en la Argentina, no tanto lo fiscal. ¿Qué quiere decir? No tanto cuánto gasta o cuánto está ingresando por tributos, por los ingresos tributarios hoy en la Argentina, sino qué va a pasar con lo financiero. Ahí Guido Sandleris prefirió no contestar sobre lo que va a planear el gobierno. La pregunta que le hicimos y que él dijo que lo respondió con la negativa es si hay un plan B. En caso de que el plan que diseñó el gobierno y que hoy presentó muy escasamente, bueno, no funcione, ¿cuál es el plan B? Como siempre el gobierno dijo, no hay plan B. Cuando le preguntó Vargas Llosa a Macri qué iba a hacer en el futuro, dijo el mismo camino, pero más rápido. Más rápido. Efectivamente fue más rápido. Ya varias veces dijo el gobierno que no había plan B, por ejemplo, en el tema de las tarifas. Y dos cosas que tienen que ver con la inflación. Una es que si el gobierno, hoy a través de Sandleris y de la Cunza, dijeron que el tipo de cambio hoy es el que ellos buscan, es el que les parece bien, bueno, hay un problema muy grande, que es que la inflación va corriendo ese equilibrio que el gobierno dice que busca. Entonces, ineludiblemente vamos a tener otra devaluación si es que el gobierno considera que este tipo de cambio está bien y que la inflación corre todo. Aprovecho esta conferencia de prensa de Darío Gaño para preguntarte quién se va a ocupar del dólar, porque da la sensación de que la estabilidad que siempre estuvo en mano, bueno, se le escapó de Sandleris,
ahora queda en manos de la CUNSA por lo que se dijo hoy de mañana. Sí, en realidad hoy es un problema muy integral. Los dos van a tener que trabajar muy en conjunto, porque aparte en el medio están las medidas de Mauricio Macri que el propio gobierno considera que son muy erosionantes con la economía. ¿No es muy pobre la presentación de la CUNSA de hoy? Sí, porque para mí sí, porque fue en el mismo camino que Macri el lunes. El peor Macri, ahí fue la CUNSA, con otro tono, mucho más amable, más tranquilo, pero dijo también esto que señalaba Alberto Fernández recién, que señalaba como algo negativo, que es el gobierno, la oposición la que tiene que decir lo que va a hacer. Yo le pedí a mis compañeros de la producción, Julián Capazo, Ezequiel Leone, Lautaro Maislin, preparar todo lo que dijeron Macri, Carrió y la CUNSA, siempre esperando primero echar culpas, sí. Eso desde ya. Y luego que la oposición se haga cargo del gobierno, es inadmisible. Es algo que en realidad no tiene ningún sentido hasta diciembre, al menos. El gobierno, con las medidas que anunció y algo que señalamos la semana pasada acá, no va a poder aplicarlas, no va a tener una buena maniobra, una buena manija para aplicar las medidas de alivio para los bolsillos que anunció, alguna que otra tal vez, nada más. Una cosa que uno esperaba era un anuncio, por ejemplo, para los jubilados. ¿No esperaste algo así? Yo no esperaba mucho más de lo que pasó hoy, porque el gobierno iba a tratar de calmar a los mercados, como dijeron, mercados que igual que ya jugaron fuerte la semana pasada. ¿Y desde el mundo del trabajo cómo lo vieron, Mariano? Lo vieron con mucha preocupación. La verdad que lo que están pensando los dirigentes en estos momentos es de qué manera poder anudar más medidas que propendan a algún cierto alivio efectivo, y en ese sentido se vuelve a pensar en un bono para los trabajadores privados, habida cuenta que ya los estatales y las fuerzas de seguridad tienen su propio bono dictaminado por esta gestión. Pero yo quería aprovechar también a Darío para preguntarle cuánto asidero tienen, Daro, las advertencias que están haciendo algunos economistas, que es una dimensión que quizás no se está viendo del todo por estos días, respecto del próximo desembolso del Fondo Monetario. Es decir, faltan 5.400 millones de dólares, que para el gobierno es agua en el medio del desierto, que deberían estar llegando estos días. ¿Pero te puedo responder? Y que hay algunas dudas de que el Fondo Monetario finalmente vaya a aprobar ese desembolso. Lo van a poner. Lo van a poner, porque si no sería un desastre también para el Fondo Monetario. No hay manera. Claro, ese dinero va a estar. Pero esa misma lógica la pensábamos en 2001, Víctor Hugo, y en 2001 el fondo le soltó la mano al gobierno. Es así, sí. Pero esta vez están muy jugados, son muy responsables. Y está muy claro, Darío, que el Fondo Monetario Internacional ha estado detrás de el pobre Duhovne, que solo servía café, de Salleris, que solo preguntaba en la oficina de al lado del Banco Central el Fondo Monetario que había que hacer. Esta vez me parece que el fondo tiene una responsabilidad tan evidente, tan clara, el mundo lo ve. El New York Times escribió ayer una brillante nota de observación de lo que pasa en la Argentina, y ellos visibilizan perfectamente la situación. Salleris lo que dijo es que no sabe cuándo va a venir el FMI exactamente, que van a tener que hacer una especie de revisión. Esto sí recuerda a esa época, el 2001, donde venía el FMI y nos miraba las cuentas a ver qué onda, a ver si nos volvían a hacer un desembolso o no. Y algo que le dijo Alberto Fernández a Mauricio Macri en la conversación que reconstruyó el perro Berbisky es que el FMI, o que lo que se comprometió el gobierno con el FMI, no cumplió nada. Y eso también puede verse como un condicionante que el propio gobierno puso para con el FMI. Si le hubiera importado al Fondo Monetario Internacional cabalmente el cumplimiento, no hubiera permitido la venta de los dólares que le dio al gobierno. Tiene mucha razón Mariano cuando plantea, el fondo cumplirá con los 5.400, porque lo de la Rúa fueron 1.900 millones, es decir, muchísimo menos que ahora. No los entregó y por eso vivimos la crisis y el espanto del 2001. Pero esta vez el mundo, todos están muy atentos a lo que haga el Fondo Monetario Internacional. Creo que no tiene margen político interno para no traer esos 5.400 millones de dólares, porque de lo contrario, además, está echándolo a Macri del gobierno. Es decir, Macri, deme la llave y váyase, no le vamos a dar los 5.400 millones de dólares. Y por otra parte, como es un compromiso supuestamente asumido con el país, aunque es con el gobierno, si no se lo dan a Macri, se lo tendrían que dar al gobierno siguiente. Por lo tanto, mejor, en la manera de pensar de ellos, se lo dan a Macri. Sí, y como siempre con el FMI el único problema no es el FMI, sino que el FMI es el prestamista de última instancia, y en el medio hay un montón de, ese festival de bonos que hubo alguna vez, de acreedores internacionales que son incluso mucho más exigentes que el FMI, en términos de que se pueden ir de un día para otro. Dari,
¿Cuánto puede cambiar una reunión con gente del equipo económico de Lavagna y de Alberto Fernández para el ministro Lacunza? Digo, ¿en qué puede influir en Lacunza escuchar la palabra de dos economistas, por ejemplo? Por ahora tiene que ver con, es lo mismo que en la conversación entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, de mostrar un símbolo, pero no en las aplicaciones, porque la suerte está echada en términos de modelo económico. Todo lo que puede hacer Lacunza es pedirles que no digan cosas que lo compliquen más. Es decir, les pido un perfil relativamente bajo, porque si ustedes dicen cosas demasiado fuertes, están complicándome. Y seguramente le van a decir, quédate tranquilo. Es que... Si quien representa a Alberto Fernández, que no sé finalmente si es la Nielsen dijo Todesca, recién, ¿no? sabe que tiene una gran posibilidad de ganar la elección así como están. ¿Para qué hacer olas? No conviene. Si algo quiere Alberto Fernández es casi vivir tranquilamente hasta que llegue la elección de octubre. Y mientras tanto Lavagna, por supuesto, no tiene gravitación. Y Lavagna, en el fondo, puede hasta especular con ser un futuro ministro en el gobierno de Alberto Fernández. Esto es muy aventurado decirlo, pero no ha faltado el rumor, ¿no? Sí, esos rumores estuvieron estos días, pero más allá de eso, hoy la situación argentina, la economía argentina es muy complicada, no compleja en términos que no se sabe, muy complicada, que pende de un hilo. Cualquier declaración, cualquiera de estos símbolos fuertes negativos para el gobierno puede generar una crisis aún mayor, una crisis que todavía, evidentemente, lo demostraron las elecciones, más allá de la buena campaña del Frente de Todos, digo, campaña efectiva al menos, que la situación económica de los argentinos es muy mala. Y del lunes pasado para acá empeoró mucho. Por eso es que están todos, más allá de no hablar por cómo impactan las elecciones, están todos sabiendo que la situación pende de un hilo y que se puede complicar con cualquier declaración. Muchas gracias, Darío. Lo que el gobierno no debería hacer es generar expectativa. Cuando anunciaron todos los canales, hoy a las 9 hablaba Lacunza y a las 9:30 Sanleri, uno esperaba algo. Por ejemplo, dada la situación atroz que están viviendo los jubilados, un bono, así como le ofrecieron a los trabajadores, que no sé cómo se va a cumplir eso, porque el gobierno suele anunciar medidas que luego nos instrumentan, pero una ayuda, un alivio para los jubilados. Pensaba que iban a hacer un anuncio, algo como lo que hizo Macri el otro día, que es un desastre, pero lo hizo respecto al IVA en los precios de los alimentos. Nada. Sumaron naderías, quejas, hablaron de la pesada herencia, otra vez echaron culpas. Lacunza vino diciendo, se permitió incluso señalar que María Eugenia Vidal está haciendo una revolución silenciosa. Es decir, como una especie de pago a su anterior jefa. Naderías, una tras otra, tanto de Lacunza como de Sanleri. A Sanleri lo conocíamos, no es capaz de decir algo que pueda levantar un poco el ánimo de la gente. Y Lacunza, que debutaba, tampoco, tiene las manos atadas. Si lo llaman como ministro de Economía y Macri por su lado, ¿qué le dice, Darío, antes de irte, a los ganaderos, a los chacareros? ¿Qué es lo que les dijo? Básicamente, en realidad, lo que les está diciendo simbólicamente es que esperen para exportar. Pero que no va a tocar las retenciones. Y si no va a tocar las retenciones, es decir, si no va a generar ingresos de dinero de algún lado, otro no hay que esperar solamente el del Fondo Monetario Internacional, ¿qué movimiento podría tener Lacunza? No los hay. No, hoy no, porque aparte Macri ya hizo todo el paquete, anunció todo el paquete de medidas que, insisto, desde el equipo de Lacunza están viendo qué se puede implementar y qué no, y muchas de esas cosas no van a tener al menos resolución en los próximos días. Gracias, Dari. Una de esas